Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 17 de la fase A titulada Los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento. Y de esa manera pues le llegamos a más personas. Entonces vamos compartiendo en los grupos. Recordemos que lunes y miércoles vemos conferencias de fase A, de las 50 conferencias. Los días viernes vemos las conferencias de fase B. Los domingos vemos las prácticas guiadas correspondientes a las conferencias de fase A que vimos en la semana. Y martes y jueves vemos horario de prácticas matutinas enfocadas a lo que es la muerte psicológica. Entonces vamos a ir revisando el audio. También tenemos horarios de fogueos, martes, jueves y domingos, donde pues la persona que ya quiera formarse como instructor pues puede contactarnos a través del privado y pues ya estaríamos estableciendo o acordando pues un horario para que la persona empiece a formarse como instructor. O sea, nosotros le facilitamos el libro de las conferencias, los objetivos de cada conferencia y de esa manera pues la persona expone cada uno de los temas, si hay alguna acotación que hacer al momento del fogueo para dejar más claro el tema, pues la hacemos y de esa manera pues la persona se forma para entregar el conocimiento. Recordemos que de esa manera se saca adelante el tercer factor, o sea, el factor del sacrificio por la humanidad que vamos a estar viendo incluso el día de hoy. Entonces vamos a revisar a ver si están llegando los mensajes. Que ya veo que el audio sí está bien para estar iniciando entonces la conferencia del día de hoy. También recordarles que si hay alguna inquietud a lo largo de la exposición del tema, pues pueden dejarla en los comentarios, que gracias a sus aportes o a sus comentarios o a sus preguntas, pues podemos ahondar un poco más en el tema. Entonces vamos a iniciar. El tema del día de hoy, los tres factores de la revolución de la conciencia, conferencia 17 de la fase A. Entonces iniciamos con el objetivo, que es conocer las herramientas básicas para llegar a la autorrealización. O sea, esas herramientas que nos van a permitir desarrollar todo nuestro potencial interno, lo vamos a ver pues en estos tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, estos tres factores, el primer factor es el nacer o nacimiento espiritual, el segundo factor es el morir o muerte psicológica y el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El primer factor, el nacer. El nacimiento espiritual es la creación de los cuerpos existenciales del ser a través del adecuado uso de la sexualidad. Allí pues hemos visto desde la conferencia número 1 cómo a través de empezar a valorar nuestra energía creadora sexual, comprender que esa energía en nosotros crea y crea o de manera positiva o de manera negativa. O sea, cuando esa energía se expulsa, pues crea los defectos psicológicos o esas formas equivocadas de ser en nosotros. Y cuando esa energía, en lugar de expulsarla, se canaliza hacia adentro y hacia arriba, en fidelidad, castidad y amor con
una pareja física del sexo opuesto. De esa manera pues canalizamos esa energía para crear los cuerpos internos. Decimos creación de los 7 cuerpos, pues deben crearse igual que se creó nuestro cuerpo físico, que debe hacerse en el sexo. O sea, porque muchas veces pensamos que desarrollarnos internamente, ese trabajo de unirnos a nuestro ser, de desarrollarnos en el 100% de nuestra conciencia, de convertirnos en dioses, pues muchas veces pensamos que parte del hecho de, digamos, que no tiene que ver con el sexo. O sea, se ha asociado sobre todo en las religiones el pensar que podemos unirnos a Dios a través de ser céliles. Y en realidad pues no sucede de esa manera. O sea, de la misma forma en que fuimos expulsados del paraíso por la fornicación, o sea, por expulsar nuestra energía del cuerpo a través del sexo, de la misma manera para volver al paraíso es a través del sexo, solo que ahora haciendo un adecuado uso de nuestra energía creadora sexual y de nuestra sexualidad. Entonces, como les decía, canalizando esa energía hacia adentro y hacia arriba que permite que regeneremos nuestro cuerpo físico, regeneremos nuestro cuerpo vital y creemos los cuerpos astral, mental y causal. Y de allí pues tenemos la oportunidad de unirnos al cuerpo búdico y al cuerpo átmico que no cayeron en nosotros, esos están allí en los cielos en nosotros esperando que hagamos ese trabajo de regeneración y de creación de nuestros cuerpos solares. Allí vemos pues cómo somos de constitución septenaria, o sea, no tenemos únicamente este cuerpo físico que vemos, sino que tenemos la constitución a desarrollar de 7 cuerpos internos. Los requisitos para el nacimiento espiritual, como mencionábamos, es en fidelidad, que debe ser con una sola pareja. Allí debemos empezar a trabajar para desarrollar la fidelidad en nosotros. Me disculpan que se me pasó la diapositiva. Para desarrollar esa fidelidad, porque hay muchos aspectos del adulterio que no, o sea, que como en la sociedad se han normalizado, se ve como si no fuese adulterio. Pero bien lo decía el Maestro Jesús, ya cuando en tu mente está otra persona, ya allí está siendo adúltero. O sea, no lo decía exactamente con esas palabras, pero sí mencionaba el hecho de que si otra persona ya está en la mente de uno, ya allí está uno cayendo en adulterio. Entonces debe darse en fidelidad, o sea, con una sola pareja del sexo opuesto, en castidad, donde vamos a reiterar que la castidad es la no fornicación, o sea, la no expulsión de la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. O sea, no debe darse en la práctica de sexo ni la eyaculación ni el orgasmo, porque esa es la energía que vamos a canalizar hacia adentro y hacia arriba. O sea, ese semen en nosotros, tanto en el hombre como en la mujer, eso es lo que se va a canalizar internamente, eso es lo que es nuestra energía creadora sexual, esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros que tiene la capacidad de crearnos internamente, o sea, de crear esos cuerpos internos cuando hacemos el trabajo de purificar nuestra energía. Y en amor, que vamos a ver cómo ese amor está enfocado es al anhelo espiritual de unirnos a esa fuerza superior dentro de nosotros. O sea, porque normalmente estamos acostumbrados a ver el amor como algo lleno de condicionamientos. O sea, yo amo a mi pareja o digo que amo a mi pareja porque me colabora en esto o porque se responsabiliza en esto y en esto y en esto, porque es el padre de mis hijos, porque siento mucho apego hacia él. Y en realidad vamos a ver a lo largo de las conferencias pues cómo eso realmente no es amor, porque eso está condicionado a todos esos aspectos del ego. En realidad el amor es esa entrega incondicional, o sea, donde nosotros estamos siendo un colaborador para nuestra pareja y nuestra pareja para nosotros para hacer este trabajo de unirnos a nuestra fuerza interior.
Por acá vamos a saludar a Edith Elisa, que nos deja por acá su saludito de buenas noches. Bueno, bienvenida y bienvenidos los compañeros que se van uniendo. Entonces, es muy importante que lleguemos a reflexionar sobre estos tres aspectos porque el nacimiento espiritual debe darse con estas tres características. O sea, en fidelidad con una sola pareja donde no se alimente el adulterio, en castidad donde nuestra energía no se expulse del cuerpo ni siquiera una gota de ese líquido seminal, y en amor donde no haya ningún tipo de interés egoico hacia nuestra pareja. En Como de manera simbólica, lo que vemos muchas veces en las enseñanzas como el altar se están refiriendo es a ese lecho nupcial, o sea, donde vamos a unirnos sexualmente a nuestra pareja para hacer creaciones superiores. Este lugar es muy especial, y debemos cuidarlo mucho para que no se mezclen otras fuerzas. Debe estar en magníficas condiciones de aseo y ventilación, libre de ruidos fuertes y de aparatos electrónicos. No puede haber más personas durmiendo en la misma habitación. Y cuando hablamos de que es un lugar que es muy especial para nosotros, precisamente por las fuerzas que vamos a trabajar allí en la práctica del suprasexo, eh, debemos tener como cierto celo hacia ese altar de nuestra casa, que es nuestra habitación, porque si permitimos que allí a nuestra habitación o lecho nupcial entren otras personas o se queden personas fornicarias, allí podemos estar haciendo que se mezclen otras fuerzas con las fuerzas superiores que nosotros vamos a estar queriendo desarrollar, trabajar en la práctica del suprasexo. O sea, por eso se hace hincapié en que no deben dormir otras personas allí en la habitación y que se debe tener cierto celo de qué tipo de personas entran a nuestra habitación, precisamente por no generar un magnetismo negativo que vaya pues a afectar nuestra práctica de suprasexo. Para hacer ya la práctica, vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Y esto es importante que comprendamos que no debe hacerse la práctica de suprasexo sin hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Porque recordemos, vamos a hacer una práctica de alta magia, una práctica donde vamos a hacer ascender energía limpia hacia nuestros centros superiores, y si no nos protegemos con la conjuración del belilín y el círculo mágico, pues podemos ser víctimas de entidades externas que puedan llevarnos a fornicar y pues estarnos robando de esa manera la energía que estamos tratando de transmutar. Entonces, por eso se recomienda de que sí o sí pues se haga la conjuración del belilín y el círculo mágico antes de hacer la práctica para que quedemos como vemos acá. Con el belilín recordemos que alejamos las energías negativas del ambiente, y cuando hacemos el círculo mágico pues nos encerramos allí en ese espacio protegido y limpio, y de esa manera pues vamos a estar protegidos para hacer nuestra práctica de suprasexo. Posteriormente se hace la súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para hacer la práctica, para que sean ellos los que nos asistan durante nuestra práctica. El tercer paso, iniciar con las caricias y besos entre los esposos para lograr una magnífica lubricación del yoni y la potencia sexual en el hombre, o sea, la erección. El cuarto paso, conexión o penetración del lingam en el yoni o el pene en la vagina. O sea, ya allí cuando se da la conexión del lingam yoni, allí es donde inicia, o sea, donde se cruzan ese madero horizontal y ese madero vertical, que son el símbolo de la cruz, que vienen a mostrarnos la práctica de suprasexo. Allí es donde se genera esa fuerza, ese magnetismo, donde vamos a canalizar esa energía o líquido seminal en nosotros hacia adentro y hacia arriba.
Es importante incluso que cuando hacemos la petición a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina para la asistencia, pedir que nos den concentración, imaginación y voluntad, porque debemos estar allí en el aquí, en el ahora, concentrados, o sea, con nuestra conciencia centrada en la acción, en la práctica que estamos haciendo, con un proceso de imaginación, porque recordemos, vamos a hacer ese proceso de imaginación donde canalizamos esa energía a través de cada uno de los centros de nuestra columna vertebral hasta el entrecejo y de allí vamos a mantralizar. Y voluntad para no perder nuestra energía creadora sexual. O sea, esa fuerza dentro de nosotros que esté clara en que no vamos a hacer nada que nos lleve a un proceso de sobreexcitación donde vayamos a expulsar la energía. Todo lo contrario, buscar maneras de que ese proceso que se da durante la práctica de suprasexo, pues estemos midiéndonos cada uno de los dos, de manera de que no haya ese punto de sobreexcitación para que no haya una fornicación, o sea, no haya expulsión de la energía. El procedimiento respiratorio para la transmutación de la energía, ya lo vamos a ver, es un proceso respiratorio de 3 etapas: inhalación, retención y exhalación, donde cuando inicia el proceso de inhalación, o sea, cada uno de estos, inhalación, retención y exhalación, vamos a procurar que sea lenta y alargadamente. Claro, cada uno va a hacerlo con su capacidad pulmonar. Entonces, si a la persona no le da para inhalar durante 20 segundos, pues va a procurar hasta donde le dé su capacidad. Allí retiene, también va a tratar que sea los 20 segundos, si no, pues hasta donde le dé su capacidad, igualmente al momento de la exhalación. Entonces, cuando inhalamos, aquí vemos tanto el proceso del hombre como el proceso de la mujer, cómo vamos a inhalar, cómo ese aire entra por nuestra nariz, pasa por nuestros pulmones, llega a nuestras glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre. Allí vamos a retener. Se retiene y se imagina y se siente un hilo de oro que asciende por nuestra columna vertebral. Allí vamos a canalizar esa energía que está allí en nuestras glándulas sexuales. Vamos a imaginar cómo pasa a nuestro útero en forma de ese hilo dorado, en el útero en la mujer, en la próstata en el hombre, y el útero en la mujer y la próstata en el hombre van a bombear esa energía hacia el coxis y le van a dar ese impulso hacia arriba. O sea, donde imaginamos entonces ese hilo dorado que llega hasta acá. También nos podemos concentrar en nuestro entrecejo, imaginando que ese hilo dorado es atraído por nuestro entrecejo. Y cuando llega acá ese hilo dorado a nuestro entrecejo, allí vamos a exhalar. Entonces, allí vamos a mantralizar lenta y alargadamente la vocal I. Allí volvemos a repetir el procedimiento: inhalación, retención, imaginando que sube ese hilo dorado por nuestra columna vertebral llegando al entrecejo, y cuando vamos a exhalar nuevamente, ahora lo vamos a hacer con el mantra A. Volvemos a repetir el procedimiento y ahora vamos a mantralizar con el mantra O. O. Vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. Recordemos que si hay alguna pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios y pues ya estaríamos respondiéndola en la medida en que vayamos viendo sus preguntas. La práctica se prolongará durante todo el tiempo que la pareja lo desee. O sea, allí vamos a ver que es importante que cuando baja la potencia sexual en el hombre, o sea, si baja la erección o si baja la lubricación en la mujer, pues se vuelve nuevamente al proceso de caricias y besos para retomar la potencia sexual y allí volver nuevamente con el proceso respiratorio y de mantralización. También es importante el que si ya se pierde completamente la potencia, o sea, si se baja completamente la erección en el hombre o se pierde completamente la lubricación en la mujer, hasta allí llegó la práctica.
¿Por qué volvernos, o sea, volver nuevamente al proceso de caricias y besos para que se dé otra vez la erección? Ya allí estaríamos cayendo en una segunda práctica y no debemos hacer dos prácticas, sino una sola práctica por día. Deberán retirarse sin eyacular o sin derramar la energía creadora sexual. Con paciencia, con prudencia y perseverancia se irá avanzando vértebra por vértebra y cuerpo por cuerpo. Recordemos que también el trabajo de alcanzar la castidad implica el que estemos trabajando para estar muriendo en todos los yoes de la lujuria. O sea, todo lo que nos llevó a fornicar, incluyendo el yo de la fornicación, eso debemos estarlo trabajando en meditación reflexiva para estar muriendo a cada uno de esos defectos y sobre todo también en la parte instintiva, en todas esas sensaciones de placer lujurioso que hemos alimentado hasta ahora y que tienen atrapada la potencia de la conciencia. Recomendaciones: practicar una sola vez por noche, que era lo que les decía, porque las glándulas trabajan alternadamente una por noche. Entonces, solo debemos hacer la práctica una sola vez, que era lo que les decía. Si se pierde la erección o se pierde completamente la lubricación, pues hasta allí llegó la práctica. Concentrarse cada uno en sus genitales o en su propio proceso, porque cada uno trabaja con su propia energía. O sea, porque si estamos concentrándonos en el proceso de la pareja, nos vamos a desconcentrar y eso nos puede llevar a una caída sexual. Entonces es importante que cada uno se concentre en su proceso. Sin embargo, la pareja tiene que ir buscando ese punto de control donde por supuesto tiene que haber una comunicación en la pareja donde no vaya a haber sobreexcitación. O sea, si el hombre necesita que la mujer, digamos, inicie o que inicien ambos el proceso de caricias y besos nuevamente para retomar la potencia, pues allí irán buscando ese punto donde no se llegue a la sobreexcitación, pero que tampoco se pierda la potencia en ninguno de los dos. No debe usarse anticonceptivos, se debe tener los órganos y la columna en buen estado, o sea, en la misma forma en que necesitamos un cuerpo sano para tener un hijo biológico, de la misma forma para crear nuestros cuerpos internos también necesitamos tener nuestros órganos y columna vertebral en buen estado. O sea, debemos estar conectados. Si una persona tiene la vasectomía, el hombre, o si tiene la mujer la ligadura de trompa, pues debe reversarse esa castración de manera de que pueda hacer la creación de los cuerpos internos. Hacer movimientos suaves para no derramar la energía, es decir, para que no ocurra una caída sexual. Luego de la práctica, esperar un mínimo de 2 horas para bañarse, porque allí quedamos pues muy cargados electrónicamente. Entonces, si llegamos a mojarnos la cabeza o nuestros órganos sexuales, pues puede generarnos algún daño. No se debe practicar durante el periodo menstrual. Para esto se deben respetar 7 días completos, o sea, donde la mujer tiene periodos menstruales que no llegan a 7 días, sino que tiene periodos menstruales de 3, de 5, de 6 días, igual deben esperar 7 días para volver a hacer, o sea, el día 8 es que vendrían, o sea, volverían a hacer la práctica de suprasexo, porque se deben respetar los 7 días completos. No se debe practicar en estado de embarazo ni en periodo de lactancia y se recomiendan 6 meses de lactancia materna durante ese proceso pues no se estará haciendo la práctica de suprasexo. También se recomienda que no hayan caricias y besos en la pareja en el día porque eso activa la energía creadora sexual. Y pues para qué se va a alistar el laboratorio si no se va a ir a la práctica de suprasexo. Incluso cuando la mujer está en periodo menstrual, tampoco deben darse caricias y besos en ese periodo en que la mujer está menstruando, porque allí su energía está en estado involutivo y si el hombre se pone en contacto con la mujer esos días, pues pone su energía también a involucionar. Ser pacientes y constantes para ir controlando y eliminando al yo de la fornicación
mucha autoobservación durante el día porque debemos estar muriendo pues a todas las impresiones eh, respecto a los yoes de la lujuria que se dan a lo largo del día. O sea, muchas veces podemos ver que hay situaciones, sobre todo hoy en día, que en las redes sociales son tan sexuales. Hasta una propaganda de cualquier producto trae implícito o explícito situaciones sexuales. Entonces hay que estar en autoobservación para que si se activa el aparato sexual o si se genera algún tipo de impresión lujuriosa, pues estar muriendo a cada una de esas impresiones. Porque si no estamos muriendo a esas impresiones o si incluso nos llegamos a identificar, eso si no lo matamos, o sea, si no hacemos un proceso de meditación reflexiva antes de ir a la práctica de suprasexo, pues nos puede generar una caída sexual. Ahora vamos a pasar al segundo factor, el factor del morir o muerte psicológica. Se refiere a la liberación de la esencia que en estos momentos se encuentra atrapada por el yo psicológico o las formas equivocadas de ser, esas formas de ser de uno mismo. Y allí es importante que reflexionemos porque muchas veces uno dice, no, pero es que yo soy así. O sea, es que yo tengo mal carácter, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, yo soy celosa y a mi pareja más bien le gusta. Y resulta que todo eso es el yo psicológico. O sea, tanto el yo que cela porque confunde eso con el supuesto amor, como al yo que le gusta ser celado porque le genera orgullo el que su pareja le cele, allí están nuestros defectos psicológicos. Entonces, es llegar a comprender que todo eso que se manifiesta en nosotros, recordemos que es el 97% de esencia que está atrapada en el ego, a todo eso es lo que debemos estar observando durante el día y estar muriendo para ir liberando cada una de esas chispitas atrapadas, porque como vemos acá, es toda nuestra envoltura seminal negrita y cada vez que hacemos una petición de muerte, se libera esa chispita que está atrapada allí en ese detalle de ese defecto psicológico. O sea, si yo digo, por ejemplo, alguien vino y me tropezó y me gritó, por ejemplo, apártese y me llevó por delante, y en ese momento yo me observo, pues sí, sentí el golpe y de repente sentí ganas de devolverle el golpe a la persona, pero Madre Divina, elimíname ese yo que le quiere devolver el golpe. Le quería gritar, o sea, un yo me dijo, grítele, oféndalo, sin vergüenza, que no ve por dónde camina. Eso llegó rapidito allí a la mente, ¿no? Madre Divina, elimíname ese que quería gritarle esto, que quería ofenderlo, que quería vengarse, que de repente dijo, por allá más adelante capaz se cae y se parte una pierna. Todo eso que se fue generando allí, estuvimos, Madre Divina, elimíname este defecto y este, o sea, cada uno de esos que se fueron presentando, esa emoción que se comprimió porque hoy me molestó, cómo es posible que me tropezó esa persona tan maluco. Todo eso empezamos a observarlo, la forma en que se tensiona el cuerpo, cómo nos predisponemos ante esa situación. Allí si estamos muriendo, estamos liberando esas chispitas de esencia atrapada en el ego. Y de esa manera, cada vez que estamos haciendo muerte psicológica, o sea, muriendo a cada situación que se nos presenta lo más detalladamente posible, allí estamos liberando esas esencias atrapadas. Vamos a ver los pasos de la muerte psicológica, ahondando un poquito. Debemos aprender a autoobservarnos, que era la conferencia que veíamos anterior. Debemos dirigir la atención a nuestro mundo interior. Y esto resulta ser lo más difícil por la mecanicidad en la que nos encontramos. Ya veíamos en la conferencia anterior cómo estamos acostumbrados a ver hacia afuera. Y hacia adentro decimos, no, pues yo, a veces se nos pasa todo el día y decimos, no, que yo no vi nada. O sea, a mí me parece que no hice nada fuera de o sea, nada que fuese ego, piensa uno. Pero hasta esa misma mecanicidad en que en la mañana me levanto, voy y me cepillo de manera mecánica, estoy cepillándome y en lugar de estar allí presente
en ese cepillado de dientes resulta que estoy pensando en qué es lo que voy a hacer después, estoy pendiente de algo que sucedió ayer y que quedó mal. Entonces, en ese no estar, en el aquí, en el ahora, en cada situación que estamos viviendo, allí ya se están manifestando muchos defectos psicológicos que no estamos observando. Entonces es empezar a aprender a mirar hacia adentro, o sea, empezar a observarnos qué estoy haciendo, por qué estoy queriendo hacer esto, para qué estoy queriendo hacer esto, qué yo me está moviendo a hacer esto, a decir esto, porque siempre nuestros defectos psicológicos van a buscar generarnos una impresión que nos lleve a identificarnos y de esa manera pues robarnos la energía. Entonces, ¿qué se puede observar en nuestro mundo interior? Es necesario saber diferenciar los actos del ego, los actos de la personalidad y los actos de la conciencia. Y allí, como veíamos en la conferencia de ego, personalidad y esencia, veíamos cómo nuestro ego, o sea, no es solamente nuestros defectos psicológicos como tal, sino que todos los aspectos de nuestra personalidad también son defectos psicológicos, porque la personalidad es esa apariencia que queremos mostrar, o sea, un recorrido adicional, pero para alimentar el defecto psicológico de todas maneras. Entonces, por eso les decía, muchas veces uno piensa, no, es que no se manifestó ningún defecto psicológico, pero si se manifestó todo el día nuestra personalidad, allí estuvimos alimentando al ego en todos los aspectos de la personalidad. En que sí, yo me comporté bien, pero bien por qué. O sea, bien porque por personalidad me comporto bien para alimentar mi orgullo, para alimentar esos yoes del que dirán, que no me permiten comportarme de otra manera, sino de una manera correcta. Y allí estuvo todo el día esa personalidad manifestándose y toda nuestra personalidad está llena de defectos psicológicos. Entonces debemos observar lo que se mueve en nuestro sexo, en nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestro sexo es el cerebro motor instintivo sexual. O sea, si hay alguna actividad sexual, allí debemos estar observando y estar muriendo. Si hay alguna tensión en nuestro cuerpo, es algún defecto psicológico que está generando esa tensión. Y si hay algún movimiento donde hacemos señas, muecas, que sí, uy, guacala, o ay, sí, qué lindo, ay, que me agrada, todos esos gestos y gestos incluso donde movemos las manos, donde predisponemos nuestro cuerpo o donde estamos muy dispuestos, todos esos movimientos que es nuestro motor, nuestro centro motor, todo eso se mueve porque nuestros defectos psicológicos, según el agrado o desagrado que nos esté generando, pues se va a mover en función de eso. Cuando se mueve nuestro corazón, cuando se mueve esa emoción en nosotros, ese centro emocional inferior, allí vamos a ver que cuando se mueve la emoción debemos estar atentos. Agrado o desagrado siempre nos va a estar mostrando que se está manifestando un defecto psicológico. Y todo lo que esté ronroneando en nuestra mente, que sí es bueno, que no es bueno, que será que hago esto, que será que no lo hago, ay, a fulanito le va a pasar tal cosa, ay, mira, fulano llegó tarde, ahora va a pasar tal otra. Todo eso que estamos ronroneando en nuestra mente, todo es defecto psicológico, porque nuestra mente superior es reflexiva. O sea, nuestra mente superior no necesita estar ronroneando nada. Cuando nuestra mente superior se activa es en el silencio y se manifiesta a través de la intuición. Entonces, todo lo demás que se está manifestando, ese ronroneo que tenemos allí en la mente, son defectos psicológicos y es lo que debemos estar observando y estar muriendo. Eh, Debemos llegar a ese punto donde se dé el juicio y la comprensión. Porque cuando uno descubre cualquiera de estas manifestaciones que estaba mencionando, nos hacemos conscientes de lo que sucede interiormente. O sea, decimos, ah, ok, es que es verdad que tengo rato pensando lo mismo. Ah, pues, ¿y qué es lo que estoy pensando? O sea, observemos. Ah, pues es que pensé esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿cuántos pensamientos llegaron? O sea, 20, 30 cosas, que es que cuando nos ponemos a autoobservarnos nos damos cuenta que son muchos pensamientos.
y empezamos entonces a comprender, pues son 20, 30 defectos psicológicos que se están comiendo mi energía. Entonces allí hago ese juicio, allí están mis defectos psicológicos manifestándose y allí es donde vamos a pedir muerte. O esa emoción que sentimos, ay, que esa rabia, que esa persona, que lo que me hizo, que cómo es posible, si es esto, si es aquello, si es lo otro, y vemos cómo está allí esa emoción toda alborotada, generando tensiones en todo nuestro cuerpo. Allí hacemos ese juicio. O sea, esta emoción no es de mi conciencia. O sea, ese Dios dentro de nosotros estaría con todas esas emociones alborotadas. Obviamente no. Entonces todas esas emociones son de nuestro ego, hacemos ese juicio donde llegamos a esa comprensión, todas esas emociones son del ego y allí es donde, teniendo ya esa comprensión, hacemos la petición de muerte, que es pedirle a nuestra Madre Divina que desintegre el defecto o yo que se está manifestando. Hacemos esa petición, Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo. Allí podemos imaginar cómo allí en ese lugar donde estamos sintiendo allí esa emoción comprimida o donde estamos generando esos pensamientos, allí imaginamos cómo la madre con su lanza elimina cada uno de esos defectos o con su fuego elimina esos defectos psicológicos y en la medida en que vayamos comprendiendo y eliminando nos vamos a dar cuenta cómo se va disminuyendo la tensión que se ha estado generando en nuestro cuerpo. En la medida en que trabajamos con seriedad, con este procedimiento iremos liberando las esencias, equilibrando nuestros centros y despertando nuestra conciencia. Allí vamos a ver que cada vez que se hace la petición, recordemos, es ese diablito que veíamos al principio, que cuando hacemos esa petición de muerte, se estalla ese defecto y se libera la esencia que tiene atrapada. Entonces, en la medida en que vamos observando más defectos, donde vamos autoobservándonos en el sentido de estar midiendo qué es aquello que voy a decir, o sea, eso que voy a decir es de mi conciencia, no es de mi conciencia, eso que voy a hacer es de mi conciencia o no es de mi conciencia, eso que voy a decir o eso que voy a dejar de hacer. Y en esa evaluación, que es donde se da la comprensión de que aquello que quiere manifestarse es del ego, allí es donde hacemos la petición de muerte y allí estamos incluso equilibrando nuestros centros. Y cada vez que liberamos, o sea, cada vez que se hace la petición de muerte, allí estamos liberando esas chispas de conciencia atrapadas en el ego. Cada vez veremos detalles más pequeños, cada vez detalles más insignificantes, lo que nos permitirá ver el avance interior. O sea, porque muchas veces, o sea, cuando llegamos a estos conocimientos, pues no tenemos el sentido de la autoobservación desarrollado, por el contrario, lo tenemos bastante atrofiado, pero en la medida en que empezamos a practicar con la muerte psicológica, o sea, esta que estamos explicando ahora mismo, que es la muerte en marcha, en la medida en que estamos practicando muerte en marcha o muerte reflexiva, pues estamos liberando cada vez más chispas de conciencia y estamos cada vez activando más ese sentido de la autoobservación, donde cada vez vamos a poder ver más nuestros defectos psicológicos. Aquí vemos un ejemplo donde alguien que vamos en nuestro vehículo y nos adelanta en el vehículo y casi que nos choca, y entonces, ¿qué se da en nosotros? Viene un defecto psicológico y dices, internamente dice, ese bruto, ese estúpido, y entonces el otro yo dice, insúltelo. No, pues mire, allá se paró, mejor vamos a pararnos y vamos a decirle 4 cosas y vamos a pelear. Y nos dice otro yo, alcáncelo, o nos dice otro yo conozco a esa persona, eso no, esto no se va a quedar así. Y está ese yo que quiere vengarse. Entonces, todos esos aspectos que se manifiestan allí, y aquí pues vamos a ver que se manifiestan muchas otras cosas. Observemos a
a esta persona que vemos acá, la forma, el aspecto que tiene en el cuerpo, en la cara, que aprieta los dientes, que frunce el ceño, que eso incluso hasta muerde más duro, seguramente hasta apretó los puños, si va al volante seguro apretó el volante, a lo mejor hizo gestos, todo eso son detalles de ese mismo yo. Y todo eso hay que observarlo y estar muriendo. Todas esas tensiones que se generaron, esa incluso a veces se siente como que se tiembla algunas partes internas en nosotros, que se tensan, esas tensiones también hay que estar pidiendo muerte. O sea, vamos a focalizar de dónde a dónde se dio esa tensión, desde afuera hacia adentro, y hacemos la petición de muerte con el proceso de imaginación, donde imaginamos que nuestra madre pues le prende fuego a esa sensación desde allá, desde el exterior hacia adentro, hasta que elimina toda esa sensación. A este procedimiento se le denomina muerte en marcha, o sea, cuando estamos aquí ahora en el instante pidiendo muerte a todo lo que se está manifestando. E implica estar todo el día en vigilia para poder darnos cuenta de cada detalle que se quiere estar manifestando en nuestro diario vivir. Si me siento un rato a reflexionar sobre los distintos eventos del día, puedo hacer nuevos descubrimientos y continuar pidiéndole a la Madre Divina que me elimine cada cosa que vaya comprendiendo. Y a este procedimiento se le denomina meditación reflexiva y nos ayuda a liberar grandes cantidades de conciencia. O sea, por ejemplo, si en esa misma situación donde el vehículo nos adelantó, resulta que en ese momento morimos a esos detalles que enumeramos en el ejemplo, pero resulta que después nos vamos a la casa y nos damos cuenta que todavía estamos pensando en esa misma situación, que todavía hay molestia. Allí nos podemos sentar a hacer una meditación reflexiva donde vamos a reflexionar sobre, o sea, qué otra cosa se manifestó allí. Bueno, todavía tengo una tensión acá, todavía estoy viendo que hay pensamientos, vamos a seguir muriendo a todos esos pensamientos. Todavía tengo sentimientos de venganza, ¿cuáles son esos sentimientos? Es que el yo me dijo, yo a esa persona la conozco, ese es el hermano de fulano, y ya yo en mi mente, los yoes están queriendo buscar, localizar a la persona. Es que ese es el hermano de fulano, yo le puedo preguntar a este y a ver si esa persona me dice dónde es que vive, porque el yo se está queriendo desquitar. Entonces allí nos sentamos a meditar, a reflexionar sobre cada uno de esos otros detalles que también se quedaron allí reproduciendo, manifestándose y consumiendo nuestra energía. Morimos a todo eso para que allí vemos pues cómo ya traemos esa situación a nuestra mente y ya no nos produce tensiones, ya vemos que no hay pensamientos, ya eliminamos todo lo que allí se manifestó. Entonces, cuando hacemos eso, de que nos paramos a hacer una reflexión, bien sea que lo hagamos escrito o que lo hagamos internamente, aunque cuando estamos iniciando nos funciona mejor de manera escrita, pues de esa manera vamos a ver que vamos a rescatar muchas más chispitas de conciencia, porque cuando reflexionamos nos damos cuenta que en muerte en marcha muchas cositas se nos fueron pasando, y cuando hacemos esa meditación pues allí terminamos de arrasar con el resto de lo que se manifestó. Ahora vamos a pasar al tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad. Bueno, por acá nos saluda Carla. Bueno, bienvenida Carla. El tercer factor del sacrificio por la humanidad es llevar este conocimiento de manera desinteresada a toda la humanidad. O sea, ya cuando nosotros tenemos el conocimiento, que comprendemos la importancia que tiene, o sea, muchas personas van por la vida sin saber siquiera a qué vinieron a la existencia. O sea, no saben a qué vinimos y no saben que no saben. Entonces, nosotros que tenemos el conocimiento objetivo, tenemos una responsabilidad muy grande, porque de hecho, pues lo hemos hablado en otras oportunidades. Una cosa es que la persona reciba el conocimiento y no lo quiera trabajar, ya esa es su decisión, ese es su libre albedrío, pero otra es que no lo tenga, o sea, que no le haya llegado en ningún momento. Entonces, las personas que tenemos el
conocimiento de los tres factores, pues tenemos esa responsabilidad de procurar que a todos nuestros hermanos de la humanidad les llegue el conocimiento y que ya quede de parte de cada uno, pues tomar esa decisión de si quiere o no hacer el trabajo de desarrollarse internamente. Pero que no quede en nosotros, en nuestros yoes egoístas que no quisieron hacer el trabajo por hacer llegar el conocimiento a todas las latitudes de nuestro planeta. La sabiduría es el principio de todo y aquí pues vemos cómo la misma conferencia nos habla de la responsabilidad. Si no la recibimos, morimos ignorantes de la razón misma de existir. Si reflexionamos en esto y valoramos el conocimiento que tenemos, nos daremos cuenta de la responsabilidad que esto representa, que era lo que les mencionaba. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de que otros sepan a qué vinieron a la existencia. Muchos están de manera mecánica en muchas escuelas pseudoesotéricas, en muchas escuelas religiosas, y en realidad de esa manera no va, o sea, no alcanza la persona la salvación. Hay muchas, digamos, la enseñanza está encriptada en todas esas escrituras que quedaron antiguas, y aunque muchas de esas escrituras han sido dañadas, cambiadas, manipuladas, todavía en la poca información que queda, allí mismo se habla de mucho de lo que tiene que ver el conocimiento, porque allí vemos cómo en esas enseñanzas religiosas, pues el mismo Maestro Jesús decía, si quieres venir en pos de mí, o sea, si quieres venir en pos del Cristo, porque el Maestro en ese punto pues era el Cristo, es el Cristo, si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarse a todo lo que uno cree que es, o sea, todo el ego. O sea, niéguese a sí mismo es el factor del morir. Tome su cruz, y la cruz es el símbolo sexual de la unión falo-yoni, o sea, de ese madero horizontal representado en la mujer y en ese madero vertical que está representado en el hombre, donde cuando dice tome su cruz es esa cruz del sexo para empezar a hacer las creaciones internas y sígame. O sea, seguir al maestro es precisamente hacer lo que él hacía, que era entregar el conocimiento. Entonces, pues allí vemos cómo fuimos llamados desde aquellas épocas pues a hacer el trabajo con los tres factores y desarrollar todo nuestro potencial interior. Los requisitos para el sacrificio por la humanidad: el principal requisito es entregarlo de manera gratuita, porque si una persona, digamos, suministra algún tipo de dinero, pues ya no sería un conocimiento gratuito, sino que sería un negocio. Por eso muchas veces aclaramos en las conferencias, en este conocimiento no cobramos absolutamente nada, ni se pide ningún tipo de donación, ni se vende ningún tipo de artículo, o sea, no vendemos libros, ni talismanes, ni nada, porque muchas veces hay personas que se meten en los grupos a vender libros o cosas así, y las personas suponen que la sabiduría se va a sacar de los libros, y no es de esa manera. O sea, la sabiduría está dentro de nuestro universo interior, y en desarrollarlo es que vamos a obtenerlo. Entonces, el primer requisito, entregarlo de manera gratuita. Segundo, entregarlo a todo el mundo sin distinción, o sea, sin distinción de color, de raza, que no porque esta persona bebe o no bebe, que porque es prostituta o porque no me cae bien o porque me da pena. No, el conocimiento debemos entregarlo a todo el mundo sin distinción. Tercero, respetar el libre albedrío, o sea, uno va a entregarlo. La persona, si no lo quiere recibir, debemos respetar su libre albedrío y está bien. O sea, uno le dice, mire, una invitación para unas conferencias gratuitas, la persona sí lo recibe, bien. Si dice, no, a mí eso no me interesa, muy bien también, déme nuevamente eh, mi papelito, yo me lo llevo y se lo entrego a otra persona que sí lo quiera. O si la persona lo agarra, que muchas veces sucede, lo agarra y lo arruga, pues está bien.
O sea, cada quien debe tener esa posibilidad de decidir si quiere o no quiere tomar el conocimiento. El cuarto aspecto, entregarlo puro sin agregarle otras cosas, o sea, sin agregarle, sin quitarle y sin mezclarlo con otros conocimientos. Y allí vamos a ver que es que si al conocimiento, o sea, estas 75 conferencias las dejaron maestros autorrealizados que sintetizaron el conocimiento en estas 75 conferencias. Si nosotros, que somos personas dormidas, nos ponemos, no, que le voy a quitar esto, le voy a poner aquello, allí estaríamos dañando el conocimiento porque nosotros no tenemos conciencia. O sea, nosotros estamos dormidos, ¿con qué conciencia vamos a quitar o poner algo que dejaron maestros autorrealizados? Entonces, para no dañar el conocimiento, debe entregarse sin agregarle, sin quitarle y sin mezclarle. Allí vamos a ver que en esta parte del mezclarlo hay un aspecto importante y es que muchas veces la persona dice, no, pero es que eso se parece mucho a esto que yo hago y entonces le voy a poner esto. No, es que eso se parece al yoga y entonces yo le voy a meter un poquito de yoga. No, es que eso se parece mucho al tai chi y yo le voy a meter un poquito de tai chi. O que yo estuve en el rosacrucismo y le voy a meter un poquito del rosacrucismo o de cualquier otra escuela pseudoesotérica y en realidad allí estaríamos mezclando el conocimiento y al mezclarlo con otra fuerza se genera una tercera fuerza que es destructiva y terminaría dañando el conocimiento. Entonces, por eso comprender que debe entregarse tal cual como lo recibimos, entregarlo de la manera más comprensiva posible, de manera que la persona también pueda entregarlo de ahí para adelante. Las razones para entregar el conocimiento, la principal es desegoístizarnos, o sea, dejar de ser egoístas, porque uno dice, bueno, tengo el conocimiento, qué bueno, puedo autorrealizarme, pero nuestros yoes egoístas siempre nos van a llevar a que, ay, que qué pena, ay, no, que entonces que voy a imprimir unos volantes, no, es que no tengo dinero porque es que tengo cosas que pagar en la casa y resulta que si imprimo esos volantes no me voy a dejar de comer, pero resulta que muchas veces son nuestros yoes, porque muchas veces no necesariamente tenemos que gastar dinero para llevar el conocimiento. O sea, uno puede compartirlo a través de las redes sociales, uno puede compartir las conferencias, los horarios de fogueos, compartir cada una de las prácticas, ponerlo en el estado, compartirlo en los grupos que tenga y de esa manera estamos llegando a otras personas. Podemos sentarnos en el transporte público cuando nos vamos desplazando e irle hablando del conocimiento a la persona que tengamos al lado. Decía incluso el maestro Rabolú que había oportunidades donde él no tenía dinero y se sentaba en una plaza. Y se le sentaba al lado a una persona y empezaba a hablar del conocimiento. Entonces, en realidad son nuestros yoes egoístas los que buscan que no le llevemos el conocimiento a nuestros hermanos. Otra de las razones es que una obra de amor se alimenta con amor. O sea, nosotros estamos haciendo una obra de amor. O sea, el proceso de autorrealizarnos es ir haciendo ese trabajo con los tres factores que nos lleve a ir vibrando a niveles cada vez más sutiles, irnos hacer ese trabajo que nos lleve a vibrar en leyes cada vez menores, o sea, estamos acá en la tercera dimensión a 48 leyes y nuestro ego nos hace vibrar incluso en niveles infradimensionales que son muchísimas más leyes donde hay más densidad, más pesadez, más sufrimiento, pero nosotros estamos haciendo un trabajo para generar una densidad muchísimo menor hasta que lleguemos a alcanzar la única ley del amor, que es la única ley, la que está en el sagrado sol absoluto, que es de donde venimos. Entonces, esa es una obra de amor la que estamos haciendo. Y si no la alimentamos con amor, pues hacia dónde vamos. Por eso es que se dice que el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Otra de las razones para ayudarnos en los avances de los tres factores, porque precisamente el factor del sacrificio es lo que genera el impulso en nuestra obra. O
sea, una persona que esté estancada en el trabajo de muerte psicológica o que esté estancada en el trabajo del nacimiento espiritual, hace trabajo de sacrificio por la humanidad y de esa manera se desestanca en su trabajo. Llega a tener más comprensiones en la muerte psicológica y llega a tener más adelantos en la práctica del suprasex. Otra de las razones que debemos el karma de 7 existencias y si pretendemos autorrealizarnos debemos pagarlo de contado. O sea, cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene una deuda kármica. O sea, nosotros maltratamos a otras personas y eso genera una deuda kármica. Si no queremos pagar con dolor, pues debemos estar generando dharma para que cada vez que eliminamos un defecto, pues allí haya en ese momento en que hacemos los traslados de fondo, pues haya dharma para estar cancelando cada uno de esos karmas de los defectos que vamos eliminando. Otra de las razones, cuando uno se sacrifica por la humanidad, recibe dharma, o sea, ese dinero cósmico que se va acumulando para esas deudas kármicas. Otra, el que da sabiduría recibe sabiduría, o sea, eso también lo vemos en las enseñanzas donde hablan de que el que no da de lo que tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Y es porque si uno, porque muchas veces uno dice, no, pero es que yo todavía siento que no estoy preparado. Bueno, pero es que de lo poco que uno tiene puede dar. O sea, si yo siento que en este conocimiento hay algo importante, si ya yo, aunque sea, tuve unos 2, 3 desdoblamientos astrales, o sea, si ya yo he tenido a través de mis prácticas ya voy teniendo mi propia sabiduría, aunque sea poca, de esa poca puedo compartir. Entonces, en la medida en que yo voy compartiendo de lo poco que voy recibiendo, de esa misma manera también voy obteniendo, porque doy sabiduría y recibo sabiduría. Por eso es que muchas veces hablamos, si una persona no se le da el desdoblamiento astral consciente, pues hágase unos volantes del desdoblamiento astral consciente y explíquele la práctica a todas las personas que le entregue el volante, de manera que usted enseñando a otras personas, pues de eso mismo usted va a recibir y así va a tener su desdoblamiento astral consciente. Entonces, por eso es que se dice que de lo que uno da, recibe. Las formas de hacer sacrificio, tenemos invitando a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. Veamos que aquí no hay ningún tipo de costos. Invitamos amigos, familiares, conocidos. Si compartimos en el estado de WhatsApp, si compartimos en el Facebook, en el Instagram, en TikTok, en cualquiera de las plataformas podemos compartir cualquiera de estas enseñanzas, invitando a desconocidos. Podemos repartir volantes o pegar afiches. Cuando la persona todavía no se ha formado como instructor, pues puede repartir volantes y pegar afiches de personas que ya estén dictando conferencia. Entonces, no necesariamente tiene que ser que la persona ya sea un instructor. Entonces, si apenas están empezando a ver las conferencias, pues usted puede imprimir volantes. Cualquiera persona que dicte conferencia tiene volantes. O sea, por ejemplo, si de las personas que ven las conferencias conmigo quieren repartir volantes o quieren pegar afiches, yo tengo modelos de volantes, modelos de afiches, que la persona puede decir, bueno, me gusta este, yo imprimo este y voy y lo reparto. Me gusta este modelo de afiche, yo lo imprimo y voy y lo pego. Y de esa manera pues estamos llegando a más personas. Incluso se pueden dar introducciones en las salas o introducciones en cualquiera, en una plaza, en un sitio donde haya una feria, por ejemplo, ferias del libro o ferias culturales. Allí se puede hablarle a cualquier persona del conocimiento y entregarle un volante. O de preguntarle, bueno, si usted quiere, deme su número de teléfono, yo le paso el link de la página donde dictan las conferencias. Haciendo publicidad o campañas publicitarias donde podemos pues poner propaganda radial o hacer campañas publicitarias, cada uno de acuerdo pues a su nivel de ingreso y que pueda abarcar pues este tipo de campañas, pues puede hacerlo y de esa manera también se está generando dharma.
Otra de las formas, preparándonos para enseñar. O sea, una persona está haciendo sacrificio cuando está viendo las conferencias. En un principio está haciendo sacrificio cuando está estudiando las conferencias para llegar a formarse como instructor. Está haciendo sacrificio cuando ya empieza a foguearse como tal para formarse como instructor, y está haciendo sacrificio cuando está buscando las maneras de llegarle a otras personas con el conocimiento. Entonces es importante que esto lo comprendamos, porque de esa manera estamos pues generando el Dharma que necesitamos. También se pueden dictar conferencias donde hay salas presenciales. Hay personas que por alguna razón pues no pueden dictar conferencia, y pueden estar entonces alumnos que se estén formando y que puedan entonces hacer ese día que el instructor al que le corresponde no puede dictar la conferencia. Ese alumno que se está formando pues puede dictar conferencia. También la persona puede abrir salas presenciales donde se pueda enseñar el conocimiento. Y allí vemos que pues no solamente se enseña a través de las redes sociales, también se enseña de manera presencial. Entonces, una vez que ya la persona se fogueó, que ya se preparó como instructor, puede abrir su sala. O sea, puede buscar una casa de la cultura o un salón de biblioteca que pueda conseguir de manera gratuita, y de esa manera pues allí hacer las invitaciones, crear su propio volante para hacer las invitaciones para esa sala donde la persona pues enseñe el conocimiento con las 75 conferencias. También se hace sacrificio preparando personal para que ellos continúen enseñando. O sea, las personas, cuando ya somos instructores, que preparamos a las personas que quieren formarse como instructores, eso también es sacrificio por la humanidad. Motivando a la gente para que arranquen la práctica de los 3 factores. O sea, motivando el hecho de que no solamente es ver las conferencias, porque generalmente cuando llegamos decimos, ay, sí, esto es muy chévere, me encanta, muy bonito, pero la persona no inicia a practicar. Entonces debemos estar motivando a las personas para que lleven el conocimiento a la práctica, porque es a través de la práctica, de la experimentación directa, que vamos a ir desarrollando nuestra propia sabiduría. Y despertando para poder orientar a los demás. O sea, si una persona que tiene el conocimiento no está trabajando sobre sí misma, o sea, no está trabajando con los 3 factores, si no está muriendo psicológicamente, si no está naciendo espiritualmente, o si no tiene pareja, pues si no está trabajando para dar el perfil para que le den la pareja, y si no está haciendo sacrificio por la humanidad, pues no está despertando. Entonces, ¿cómo vamos a orientar si nosotros mismos no estamos desarrollando nuestra propia sabiduría? Entonces, es también una responsabilidad hacer el trabajo del despertar en uno para poder orientar a los demás en el despertar de la conciencia. Por acá nos saludaba Wildemar Palma. Bueno, bienvenido. Y pues ya para terminar, vamos a dejarlos con esta frase que dice: el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. O sea, allí vamos a ver que, o sea, a nosotros se nos hace como muy difícil al principio cuando empezamos a escuchar el ser y decimos, pero ¿qué es el ser? ¿Cómo es cuando se manifiesta el ser? ¿Cómo es cuando se manifiesta mi conciencia? ¿Qué es eso de que se manifieste mi conciencia? O sea, ¿cómo es estar en el aquí, en el ahora? Y esta conferencia de los 3 factores pues nos muestra en parte ese aspecto de lo que es el ser, porque en realidad el ser, el único interés que tiene dentro de nosotros es que hagamos el trabajo interior, y ese trabajo es nacer, morir y sacrificarse. Entonces, mientras no estemos naciendo, muriendo o sacrificándonos por la humanidad, pues no se está manifestando nuestro ser. Cuando tenemos digamos, esa motivación, esa fuerza hacia estar autoobservándonos, estar viendo los detalles en el día que se manifiestan y estar muriendo, allí es donde se está manifestando nuestro ser. Cuando tenemos esa motivación de estar buscando todos esos defectos de lujuria que hemos alimentado para estar muriendo, para dar ese perfil para que nos den la pareja, la persona que no tenga pareja,
o estar muriendo para que nuestra práctica de suprasexo con la pareja, para los que sí tienen pareja, pues se dé en castidad y estemos trabajando para purificar nuestra energía, allí se está manifestando nuestro ser. Y cuando estamos sacrificándonos por la humanidad, o sea, cuando estamos haciendo ese esfuerzo porque el conocimiento llegue a todos nuestros hermanos de la humanidad, allí se está manifestando también nuestro ser. Entonces, por eso es que se dice que el ser es el ser y la razón de ser es el ser, porque la razón del ser es nacer, morir y sacrificarse. Entonces, bueno, vamos a dejar la conferencia hasta acá, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que como vemos acá, transmitimos en vivo a través de las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Posteriormente, resguardamos las conferencias en la página de YouTube, Conocimiento, perdón, en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo. Y aquí acá vemos nuestro número de contacto para las personas que estén fuera de Venezuela con el más 58 y 414-296-6265 para las personas que quieran contactarnos a través del privado. O si quieren sumarse al grupo de WhatsApp, pues pueden hacerlo a través de la descripción de este tema, que allí está el link a nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia de fase A, que es la conferencia número 18, que estaríamos dictando el próximo miércoles, y se titula La charla interior y la canción psicológica. Esa la estaríamos viendo pasado mañana. Entonces vamos a ver si hay preguntas sobre este tema del día de hoy, y si no, pues ya estaríamos culminando. Bueno, por acá por el teléfono veo que no hay preguntas. Por acá veo que tampoco hay preguntas. Bueno, vamos a dejar el tema hasta acá, agradeciéndole a todos los que participaron. Y como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.